Buenas tardes con todos. Antes que nada, las disculpas del caso por la pequeña demora. Vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. Mi nombre es Keisha Arnaú, del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima. El día de hoy tendremos un webinar con Sunafil en el que trataremos cómo calcular correctamente las horas extras. Estará a cargo de la señorita Alexandra Flores, ella es analista legal de la Dirección de Prevención y Promoción de la Sunafil. Antes de iniciar, me gustaría igual mencionarles que tengan sus micrófonos silenciados durante el transcurso de la conferencia. Pueden dejar sus consultas a través del chat del Zoom o al finalizar la conferencia pueden activar su micrófono también para hacer la consulta correspondiente. Ahora me gustaría ceder el paso a nuestra ponente, estimada señorita Alexandra. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la espera y por la paciencia. Voy a proceder a compartir nuestra presentación del día de hoy que hemos elaborado sobre cómo calcular correctamente las horas extra. Sin más preámbulo, entonces, damos inicio. ¿Me confirman, por favor, si se está visualizando la presentación? Sí, sí se puede visualizar. Listo, bien. Entonces vamos a comenzar. Pero para abordar este tema de las horas extra es importante previamente identificar algunos conceptos. Por ejemplo, hacer la distinción entre lo que es una jornada de trabajo, lo que es el horario de trabajo y también algunos conceptos que van ligados a las horas extra, porque les comento que cuando Sunafil fiscaliza esta materia y también para que estén preparados en caso se presente una orden de inspección, hay un concepto muy importante que tenemos que manejar siempre en la organización, que viene a ser el registro de asistencia, que es un documento de carácter obligatorio. Así que si por A o B alguno está afrontando una inspección en esta materia, o en un futuro tal vez se genera una orden de inspección por las horas extra, lo primero que el inspector les va a solicitar siempre va a ser el registro de control de asistencia. Así que vamos a también observar este tema porque va de la mano con la fiscalización de las horas extra. Ahora bien, hay que dar a conocer siempre la normativa nacional donde están regulados estos conceptos, sobre todo el tema del trabajo en sobretiempo y también las reglas que aplican para esta materia. Y para ello es importante que revisemos el Decreto Supremo 007-2002-TR, que viene a ser el texto único ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario de Trabajo y Trabajo en Sobretiempo. Y a su vez este Decreto Supremo pues tiene su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 008-2002-TR. Y respecto al registro de asistencia, que es algo básico que todo empleador debe implementar en su organización, lo vamos a encontrar detallado en el Decreto Supremo 004-2006-TR. Ahora, para poder abordar este tema, vamos a empezar a hablar un poco y conceptualizar qué entendemos por una jornada de trabajo. Cuando nos referimos a esta jornada de trabajo, es el tiempo que un trabajador se va a encontrar a disposición de su empleador para cumplir con las actividades para las que ha sido contratado, es decir, para brindar el servicio, ¿no? Ese es el tiempo que comprende. Ahora, una jornada puede ser, por ejemplo, de 40 horas a la semana, 48 horas a la semana, etc. Bien, distinto es el horario de trabajo. Así que cuando hablamos de esta jornada de trabajo, nos referimos a esta protección que se ha presentado y se ha establecido en la ley para los trabajadores. Quien va a definir la jornada de trabajo viene a ser el empleador, ¿no? Él es quien decide cuántas horas a la semana se van a elaborar, por ejemplo. Siempre considerando aquí los límites legales que se han establecido, tanto en nuestra Constitución como también en el texto único ordenado de la Ley de Jornada, Horario de Trabajo y Trabajo en Sobretiempo. Ahora, ¿cuáles son estos límites máximos legales? Seguro ustedes ya los conocen, pero los vamos a mencionar. La jornada de trabajo es de 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo. Esto es lo máximo que una persona debe trabajar. Pero si nos remitimos ahora a este texto único ordenado, hace una precisión un poco más específica, que nos dice que la jornada ordinaria de trabajo para varones y mujeres mayores de edad, ojo aquí, mayores de edad, es de 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo. Vemos que hay similitud, pero se hace esta precisión adicional de el tema de la mayoría de edad. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué?
porque nuestra legislación permite que adolescentes trabajen, claro está, previa autorización, pero para adolescentes rige una jornada que es inferior a esta que está establecida para los mayores de edad. Por ejemplo, cuando un adolescente de 14 años va a trabajar, ya tiene autorización, su jornada no debe exceder de 4 horas diarias ni de 24 horas semanales. Bien. Y para el caso de los adolescentes que están en el rango de edad entre los 15 y 17 años, su jornada no excederá de 6 horas diarias ni de 36 horas semanales. Vemos que la legislación aquí advierte ciertas particularidades para el trabajo adolescente. Entonces, por eso es importante siempre señalar esta distinción. No está prohibido que un adolescente trabaje, pero requiere cierta autorización, evaluación del contrato, verificación del estado de salud, también saber que esta persona está estudiando, ¿no? Entonces, hay requisitos que evalúa en realidad el Ministerio de Trabajo para poder brindar esta autorización de trabajo adolescente. Y a manera de ejemplo, aquí podemos ver en la parte derecha de la pantalla que tenemos días y ejemplos de cómo aplicaría una jornada de trabajo. Por ejemplo, en el primer caso, hablamos de cuando una persona labora 6 días a la semana por 8 horas diarias. Lo más común, de lunes a sábado, ¿no? Que labore de lunes a sábado, 8 horas diarias, y estamos dentro de lo permitido por ley, que vienen a ser 48 horas a la semana. Ahora bien, hay casos en los cuales la empresa decide solo laborar de lunes a viernes, vamos a suponer que son 5 días a la semana, pero indica que estos 5 días se van a laborar 9 horas diarias. Por tanto, al hacer la multiplicación nos da un número de 45 horas, que también se encuentra dentro de este rango permitido por la norma. De otro lado, también hay casos en los cuales, pues, por ejemplo, para el trabajo adolescente aplicaría 6 días a la semana, 6 horas diarias, estamos dentro de 36 horas semanales del rango máximo, ¿no? Para aquellos adolescentes que están entre 15 y 17 años. Pero también hay que considerar el NI, esto que está resaltado aquí. Cuando un adolescente labora, no debe exceder en el caso de 14, ni de 4 horas diarias, ni de 24 semanales. Para el caso de 15 y 17, ni 6 horas diarias, ni 36 semanales. ¿Bien? Entonces, en el último ejemplo vemos una X de color rojo. ¿Y por qué se da esto? Porque en este ejemplo, si bien este adolescente está laborando 5 días a la semana, está laborando por 7 horas diarias, lo que excede lo que está establecido en la norma. Por tanto, este adolescente no podría laborar 7 horas diarias porque estamos dentro de lo que la norma indica y por tanto no aplica. Bien. Ahora, también es importante señalar que no a todos los trabajadores se les va a pagar horas extra. Hay casos particulares en los cuales pues el empleador no está obligado a registrar la asistencia de ciertos trabajadores. Por tanto, al estar exceptuados de la jornada máxima, pues no aplica el pago de horas extra, ya que no marcan hora de entrada, no marcan hora de salida. Pero ojo, esto es una excepción. Por eso aquí decimos que son trabajadores exceptuados. Bien, en este caso tenemos a los trabajadores de dirección, aquellas personas que, por ejemplo, desempeñan cargos, pues, de gerencia, de jefatura, cargos de dirección, aquellos también que no están sujetos a fiscalización inmediata, por eso indicamos, pues, no marcan entrada y salida, y aquellos trabajadores que prestan servicios intermitentes de espera, vigilancia o custodia. Se entiende que para estos casos, pues, no aplica una jornada máxima, como para los demás trabajadores, ¿no? Que cumplen con estos límites que hemos explicado hace un momento. Entonces, debemos considerar también estas excepciones que se señalan. Para un caso muy particular, se han establecido, o bueno, mejor dicho, se pueden aplicar jornadas alternativas acumulativas atípicas, porque la norma también faculta a aquellas empresas, siempre y cuando pues la actividad que vienen desarrollando así lo justifique,
pueden esas empresas instituir regímenes alternativos, acumulativos o atípicos. Pero, ¿qué reglas debe aplicar en estos casos? Cuando nosotros dividimos el número de horas laboradas entre el número de días del ciclo o el periodo completo, incluyendo aquí los días de descanso, no se debe exceder los límites que están en la ley y en la Constitución, que es de 8 horas diarias ni 48 horas semanales. Ojo, nuevamente aquí esta pequeña palabrita que hace mucho la diferencia. Ni de 8 horas diarias ni 48 horas semanales. Eso es lo que debemos considerar. Sin embargo, también hay que considerar aquí un criterio muy importante que ha establecido tanto la OIT como el Tribunal Constitucional, que el periodo máximo a considerar para el promedio es de 3 semanas o un periodo menor. Por ejemplo, algo muy común en estos casos de 3 semanas es el 14 por 7, ¿no? 14 días de trabajo por 7 de descanso, que vienen a ser estas 3 semanas. Pueden ser 3 semanas o menos. Para el caso, eh, para poder ejemplificar estos conceptos, hemos traído aquí en la lámina dos casos. En el primero, vemos que se aplica una jornada de 14 por 7 de 10 horas diarias, ¿no? Vemos que la persona labora 14 días, 10 horas diarias y vamos a sacar el promedio. Viene a ser 14 por 10, son 140 entre 21, que es este ciclo de días, nos da un promedio diario de, 6.6. Y para sacar el promedio semanal, ya no vendría a ser entre 21 días, sino entre 3, porque son 3 semanas. Entonces, estos 140 los dividimos entre 3, que viene a ser 46.6. Vemos que el promedio de horas para este primer caso no excede ni las 8 horas diarias, porque el resultado nos ha dado 6.6, ni tampoco excede las 48 horas semanales, porque el resultado obtenido ha sido 46.6. Sin embargo, en el segundo supuesto, en el segundo escenario que tenemos en pantalla, tenemos que para el segundo caso ya no se van a elaborar 10 horas diarias, sino 12 horas diarias. Aplicando esta misma fórmula, haciendo la multiplicación, 14 por 12 viene a ser 168 entre 21, porque son los 21 días del ciclo, la división nos da 8. Pero si hacemos la división para sacar el promedio semanal entre 3, porque nuestro ciclo tiene 3 semanas, el monto, o mejor dicho, la cifra que nos da es 56. Entonces, si bien no se está excediendo el promedio diario, sí se estaría excediendo el promedio semanal, porque el mismo enunciado nos ha dicho, no se debe exceder de 8 horas diarias ni 48 horas semanales. Por tanto, yo podría aplicar un 14 por 7 solo si a mi trabajador, pues lo estoy haciendo laborar menos de 8 horas diarias y menos de 48 horas semanales. En el segundo caso, esto no se está presentando. Por tanto, no podría aplicar 12 horas al día porque estamos excediendo el promedio semanal respecto de la fórmula que corresponde aplicar. Bien. Ahora, es importante también señalar respecto a la modificación de la jornada de trabajo que el empleador está facultado para poder modificar la jornada ordinaria de trabajo, sea diaria o semanal. También puede establecer las jornadas compensatorias en caso corresponda o aplique, reducir o ampliar el número de días de la jornada semanal, así como también establecer turnos de trabajo fijos o rotativos. En ese sentido, hay un procedimiento de negociación y consulta previa que se debe realizar cuando se va a dar esta situación de modificación de jornada de trabajo. Aquí el empleador va a comunicar las modificaciones con 8 días de anticipación. Puede ser a la organización sindical, si no hubiera, a los representantes de los trabajadores, los cuales tienen un plazo de 3 días para responderle al empleador. El empleador aquí en un plazo también de 3 días va a convocar a una reunión y en caso que no se llegue a un acuerdo respecto a esta modificación en dicha reunión,
El empleador aquí va de igual manera va a poder adoptar la medida de la modificación. Sin embargo, también hay que considerar que los trabajadores, sus representantes, pueden impugnar esta modificación que se ha aplicado ante la autoridad administrativa de trabajo, es decir, Dirección o Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, de donde nos encontremos. Ahora, para poder aplicar este procedimiento, se sigue, ¿no? Como corresponde. Sin embargo, hay una pequeña excepción que aplica para aquellas empresas en las que rigen jornadas que son menores a 8 horas diarias o 48 horas semanales. Por ejemplo, en este caso que está aquí en pantalla, en esta pequeña tabla, la empresa tiene una jornada de trabajo de lunes a viernes, me parece que no, es de lunes a sábado de 7 horas diarias. Entonces, si esta persona labora 7 horas diarias de lunes a sábado, son 42 horas de trabajo, ¿no? Eso es lo que labora una persona de manera ordinaria. Pero si el empleador opta por incrementarlo a que ya no labore 7, sino 8, y laborando 8 diarias, estamos dentro de lo que la ley permite, se puede aplicar sin necesidad de hacer este procedimiento de negociación y consulta previa, porque estamos yendo al tope, ¿no? Estamos yendo al tope de lo que la norma señala. Pero para este caso, el empleador va a tener que incrementar la remuneración en función al tiempo adicional que se está considerando para esta nueva jornada. Así que se va a incrementar la remuneración de manera proporcional al tiempo añadido de nuestra jornada, ¿no? Que pasa de 42 horas a 48 horas. Bien, ahora que ya tenemos claro lo que es la jornada de trabajo, vamos a pasar a un segundo concepto muy importante que también es el horario de trabajo. A través del horario vamos a medir la jornada que estamos aplicando. Es decir, aquí el empleador va a establecer cuál es la hora de ingreso y cuál es la hora de salida de cada trabajador. Es importante siempre dar a conocer este horario de trabajo en un lugar visible. Esto es una obligación, bien, es algo que se tiene que hacer, de lo contrario constituiría una infracción laboral. Respecto a los periodos de tolerancia, muchas veces los trabajadores creen que el empleador está obligado a aceptar el tema de las tardanzas. Y les comento que esto no es así. Ninguna ley o reglamento vigente establece que el empleador está obligado a brindar determinada cantidad de minutos para que una persona llegue tarde. Esto depende totalmente del empleador. Si el empleador puede establecerlo en su política de asistencia, en su RIT, tal vez establece 10 minutos, 5 minutos o 15 de tolerancia, esto lo decide el empleador. Y evidentemente el tiempo que el trabajador pues no ha laborado es un tiempo que no, por ley, no se debe pagar, salvo que el trabajador, mejor dicho, el empleador, pues disponga algo distinto en algún documento interno de la empresa. Bien. Ahora, respecto al horario de refrigerio, es importante aquí saber que este tiempo es totalmente obligatorio y no puede ser menor a 45 minutos. Debe coincidir en lo posible con los horarios de alimentación principal, es decir, aquí aplica desayuno, almuerzo y cena. Es un tiempo en el cual el trabajador pues va a poder descansar, ingerir sus alimentos, tal vez salir a comprar sus alimentos, pero quien determina este tiempo dentro del horario de trabajo va a ser el empleador. Ojo que el tiempo de refrigerio no forma parte de la jornada de trabajo, es decir, no forma parte de esta bolsa de horas que yo establezco en la empresa para que un trabajador labore. Este tiempo no se considera como un tiempo pues que se va a remunerar porque no se está laborando, pero sí es obligatorio brindarlo porque de esta manera se va a considerar siempre cumplida la obligación laboral para el tema de ingerir nuestros alimentos. Entonces, ¿está dentro del horario de trabajo? Sí, pero no forma parte de la jornada, es decir, que no forma parte de las horas que labora el trabajador.
Respecto al horario nocturno, también es importante aquí considerar algo. Cuando hablamos de horario nocturno, nos referimos a las horas que se elaboran entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Eso es horario nocturno. Sin embargo, hay que también considerar que este tiempo tiene una forma de cálculo para el valor hora nocturna distinto a una persona que elabora, pues, vamos a suponer de 9 a 5, de 8 a 6, etcétera. Así que vamos a ver cómo es que se determina el valor hora. Para ver esto, primero hay que saber que el horario nocturno, la remuneración que se percibe para una persona que labora en horario nocturno se determina en función al mínimo vital, que actualmente son 1.130 soles, más una sobretasa del 35%. Es decir, que una persona que labora entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana no puede ganar menos de 1.525,50. Este viene a ser el mínimo nocturno. De esa manera, 1.130 más su 35% nos da 1.525,50. Así que debemos considerar este mínimo. También la lámina nos dice que si la jornada comprende horario diurno y nocturno, la sobretasa se aplica de manera proporcional. ¿Esto qué significa? Que deberíamos determinar el valor hora en función a estos 1.525,50, dividiéndolo entre 30 para poder obtener nuestra remuneración diaria y luego dividiéndolo entre 8 para poder obtener nuestro valor hora. Respecto de aquellas personas que nos han preguntado aquí en Sunafil, si qué pasa o qué sucede cuando yo como trabajador laboro en horario nocturno, pero yo gano más de 1.525. Vamos a suponer que es un trabajador que gana 2.000 soles. A estos 2.000 soles se le tienen que añadir el 35% por ser una sobretasa nocturna. La respuesta es que no. Este 35% aplica únicamente sobre el mínimo vital, no sobre la remuneración que percibe el trabajador, ¿no? Vamos a suponer que se trabajaba de mañana y le cambian a turno noche. Si estamos dentro del rango que nos señala la norma, pues tenemos que evaluar este porcentaje, ¿no? Entonces, si una persona gana más del mínimo nocturno, no hay necesidad de aplicar ningún tipo de sobretasa. Para el caso excepcional de las microempresas, en aquellos centros de trabajo que tengan una labor habitual en horario nocturno, no va a aplicar este pago de la sobretasa del 35%. Ojo que sea habitual, ¿no? Que sea permanente. Si es algo excepcional, claro que sí, aplica la sobretasa del 35%. Ahora sí, vamos a pasar a responder la pregunta que nos hacíamos en la lámina número 1. ¿Cómo calcular correctamente las horas extra? Y para ello hay que determinar cuando hablamos de trabajo en sobretiempo, porque es un trabajo que excede nuestra jornada laboral diaria o semanal. Bien, entonces, cuando nos referimos a trabajo en sobretiempo, nos referimos a las labores que se desarrollan en exceso de la jornada ordinaria del centro de trabajo. Ahora, estas labores pueden tratarse de aquellas que se realizan antes de que inicie la jornada diaria o después de finalizada esta. Vamos a suponer que el trabajador ingresa a laborar 9 de la mañana, pero por un requerimiento especial se requiere la labor de 8 a 9, ¿no? Esto vendría a ser una hora extra porque está ingresando una hora antes a realizar alguna actividad consignada, alguna actividad indicada y después continúa con su jornada habitual. Las horas extra o el trabajo en sobretiempo es algo voluntario y extraordinario. La ley señala que ninguna persona puede ser obligada a trabajar en sobretiempo, salvo y muy excepcionalmente que sea un caso fortuito, un caso de fuerza mayor. Y también es importante señalar aquí que
Cuando una persona labora en su día de descanso semanal obligatorio, ahora, el día de descanso semanal obligatorio puede ser un domingo, puede ser un sábado, esto va a depender también del empleador, ¿no? Puede ser incluso rotativo. Como decía, el tiempo que una persona labora en este día de descanso semanal obligatorio no es una hora extra o no se paga como horas extra. Tiene una forma de cálculo distinta a la de las horas extra. Así que no confundamos las labores que se realizan en tu día de descanso y tampoco hay que confundir las labores que se realizan en el feriado, porque no es lo mismo calcular la labor en feriado que la labor en día de descanso, que horas extra, ¿bien? Entonces son fórmulas de cálculo totalmente distintas. Y para ello también hay que identificar, pues, en qué supuestos aplica cada situación. Respecto a las horas extra, hay presunciones legales que se encuentran establecidas normativamente. Entre ellas vamos a ver que en caso de encontrarse, o mejor dicho, de acreditarse una prestación efectiva de servicios en calidad de sobretiempo, aun cuando no hubiera disposición expresa del empleador, se entenderá otorgada tácitamente. Bien, ahora, el artículo 7 de este decreto supremo 004/2006 nos indica que si el trabajador se encuentra en el centro de trabajo, ya sea antes del ingreso o permanece después de la hora de salida, se presume que el empleador ha dispuesto la realización de labores en sobretiempo. Por eso es que los empleadores tienen aquí la obligación de adoptar las medidas suficientes para facilitar el retiro inmediato de los trabajadores del centro de trabajo una vez cumplido el horario laboral. Bien, preguntas frecuentes que siempre nos hacen respecto a las horas extra. ¿Hay un límite de horas extra que un trabajador puede realizar? ¿Existirá un máximo de horas extra que se puede hacer conforme la normativa? Bien. Ahora, hay que considerar para este caso el primer punto que tocamos en esta presentación, que es el tema de la jornada de trabajo. Habíamos dicho que la jornada de trabajo es de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Eso es lo máximo que una persona puede trabajar. Y sabiendo esto, conociendo también que las horas extras son voluntarias, son extraordinarias, debemos afirmar lo siguiente: no se pueden realizar horas extra todos los días de trabajo. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué no se pueden hacer horas extras si yo le estoy pagando a mi trabajador? Una cosa es que tú le pagues a tu trabajador por las horas extra que está realizando, y otra muy distinta es que tú estés vulnerando la jornada máxima de trabajo. Porque un trabajador puede indicarnos, sí, efectivamente a mí me están pagando mis horas extra, pero el empleador me pide hacerlas todos los días de la semana, incluso programa las horas extra, premedita que se vayan a hacer horas extra. Y esto afecta al trabajador, ¿no? Porque se entiende que él tiene que también considerar un descanso prudencial para separar y conciliar la vida laboral con la vida personal, la vida familiar, los temas educativos, etcétera. Entonces, no todas las 24 horas del día el trabajador pues se va a dedicar a laborar sus 8 horas más las horas extra, porque tiene también otras actividades que realizar. Por eso, no podemos anticipar, ya sea a mediano o largo plazo, que un trabajador deba cumplir horas extra, más aún considerando que estas son voluntarias y extraordinarias, como vuelvo a repetir. Y también hay que precisar que estas horas extra no pueden dejar al trabajador sin un periodo suficiente para su descanso físico y adecuado reposo. Considerando que hay actividades, pues que tal vez no son tan exigentes con el tema del cuerpo, pero sabemos que hay actividades que son mucho más cansadas para el tema de la integridad física. ¿Qué tal que esta persona, por estar realizando horas extra, no tiene un buen descanso, no duerme bien? Y al día siguiente, incluso esto podría originar un accidente de trabajo, porque la persona no descansó las horas que corresponden y su cuerpo se encuentra agotado. Por eso es muy importante aquí conciliar este tema laboral con el tema personal, con el tema del descanso. Entonces, hay que ser muy cuidadosos también respecto de cuándo sí aplica y cuándo no
el tema de las horas extra y no siempre vamos a poder pues disponer del tiempo del trabajador. Por algo es algo, como digo, extraordinario. Bien, ahora sí vamos a ver cómo se pagan las horas extra. El tema del recargo o el porcentaje se paga de manera libre. Sin embargo, hay un mínimo que se debe respetar. El mínimo es, para las 2 primeras horas extra, un 25% del valor hora por cada hora extra. ¿Eso qué significa? Que si yo como empleador quiero pagarle el 30, el 35, el 40, lo puedo hacer, claro que sí, pero el mínimo que debo asumir es un 25%. Respecto de la tercera hora extra en adelante, el recargo es del 35% sobre el valor hora por cada hora extra. Como vuelvo a repetir, puedo pactar yo libremente algo mejor o más beneficioso para el trabajador porque estos porcentajes son lo mínimo que la ley me señala. Si yo me quiero ir más arriba con los porcentajes, claro que lo puedo hacer, lo puedo pactar libremente, pero lo mínimo es para las 2 primeras, 25%, para la tercera, 35%. Bien, ahora, cuando un trabajador percibe una remuneración mensual, para el caso del ejemplo, 1.200 soles, y cumple una jornada de 8 horas diarias, vamos a ver cuánto equivale cada hora de incremento. Bien, en este caso, 1.200 entre 30 viene a ser que el valor día de trabajo de esta persona es 40 soles. Para saber cuánto vale su hora de trabajo, divido 40 entre 8, que me da 5 soles. Entonces, para una persona que gana 1.200 al mes, su valor hora de trabajo vienen a ser 5 soles. Si yo le aplico esta sobretasa del 25%, ya sus 2 primeras horas extra no van a valer 5 soles, sino van a valer 6,25. Y para el segundo escenario, en donde ya él está haciendo más de 2 horas extra, ya no aplico el 25, sino el 35. Entonces, a partir de la tercera hora extra, su hora va a valer 6,75. Y esto es lo que yo tengo que considerar al momento de efectuar el cálculo. Esto por cada día de trabajo, ¿bien? Para las 2 primeras va a valer 6,25 y para la tercera en adelante 6,75. Otra forma de poder, de cierta manera, retribuir las horas extra, no viene a ser el pago, ¿no? Sino la compensación. ¿Es válido? Claro que es válido compensar las horas extra. Entonces, ya no estaríamos aquí pagando estas sobretasas adicionales, sino que vamos a estar realizando, celebrando un acuerdo con el trabajador para poder compensar las horas extra con periodos equivalentes de descanso compensatorio. ¿Qué formalidad se requiere? La compensación aquí va a acordarse entre el empleador y el trabajador por escrito. Entonces tiene que haber un documento en el que ambas partes pues acuerden la fecha en la que se va a compensar este trabajo en sobretiempo que se ha realizado. ¿En qué momento se va a hacer entonces esta compensación? La regla general es que la compensación se realice dentro del mes siguiente a aquel en el que se realizó el trabajo en sobretiempo. Si yo, por ejemplo, realicé 8 horas extra en el mes de junio, yo puedo acordar con el trabajador que éstas se realicen o se descansen, estas horas extras se descansen en el mes de julio. Sin embargo, también es válido que el empleador y el trabajador acuerden en este documento, en este convenio, realizar la compensación en otra fecha. Lo ideal es que siempre sea en el mes o dentro del mes siguiente, no es algo totalmente válido, pero por favor verifiquen esta información siempre y tenganla bien plasmada en un documento para evitar cualquier tipo de contingencia que se pueda presentar posteriormente. También es importante aquí señalar respecto a las horas extra que el descanso físico compensatorio eh, debe estar plenamente identificado.
Debe estar plenamente identificado en el documento. Así que esto es algo básico, la oportunidad. Y vamos ahora a pasar con otro punto importante respecto al tema de el registro de control de asistencia. Vamos a verificarlo. Permítanme un momento. Ahora sí. Pasamos a ver el registro de asistencia. Vamos a el tema del contenido. Aquí está el contenido. El contenido del registro de control de asistencia es algo básico que todo inspector va a poder revisar al momento de realizar una fiscalización laboral en esta materia. Así que vamos a ver el contenido. Lo mínimo que debe contener un registro de asistencia es lo siguiente: el nombre o razón social del empleador, el número de RUC, el nombre y DNI del trabajador, fecha, hora, minuto de ingreso y salida del trabajador y tiempo de refrigerio. También la identificación de horas extra o sobre tiempo laboral. El registro de control de asistencia puede ser llevado de manera física, a mano, o también puede ser llevado de manera digital. Si tenemos personas en teletrabajo, hay muchas empresas que se apoyan, por ejemplo, del tema de aplicaciones o de incluso contratan o subcontratan a empresas que brindan este servicio del registro de asistencia. ¿Es totalmente válido? Claro que sí, ¿no? Siempre y cuando el contenido mínimo aplique. También hay que señalar que respecto al impedimento para realizar el registro, esto se da solo cuando el trabajador llegue fuera del horario de ingreso o de tolerancia, de ser el caso, siempre que no realice labores o esté a disposición del empleador. ¿Por cuánto tiempo el empleador va a tener que almacenar esta información? La información la debe almacenar por al menos 5 años de generados. Esto es obligatorio tenerlo por 5 años desde que se genera. ¿Y quiénes van a tener que registrar la asistencia sí o sí? Habíamos mencionado al principio que hay aquellos trabajadores que no están, o mejor dicho, están exceptuados de la jornada máxima. Y los vamos a ver también aquí a continuación. ¿Quiénes sí deben registrar? Los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, los trabajadores que se encuentran en modalidades formativas. ¿A qué me refiero con esto? Practicante pre, practicante pro, pasantías, etc. Cualquier modalidad formativa, cualquier persona que se encuentre en estas modalidades va a tener que registrar su asistencia. También los trabajadores destacados de intermediación laboral, ¿no? Si, por ejemplo, la principal contrata una empresa de intermediación para destaque de personal de seguridad, de limpieza, etcétera. ¿Y qué no observamos acá en personal incluido? Por ejemplo, no estamos incluyendo y tampoco excluyendo, porque bueno, les comento esto, no estamos incluyendo aquí, como ustedes pueden ver, al tema del personal con recibos por honorarios. Entonces, ¿qué? ¿El personal con recibo por honorarios no debería registrar su asistencia? Lo que pasa es que una persona que genera con recibos por honorarios no es un trabajador legalmente reconocido. Para que un trabajador esté legalmente reconocido, formalizado, tiene que estar en planilla. Y una persona que genera recibos por honorarios, bueno, en teoría tendría que ser autónomo, tendría que tener pues esta autonomía para poder desarrollar sus funciones. Si yo estoy eh, registrando la asistencia, por ejemplo, brindando Photocheck, correo empresarial, estaría tal vez desnaturalizando el tema de la prestación de servicios autónoma, el tema de la locación de servicios. Entonces, también observemos esto, ¿no? Porque esto es algo fundamental para poder determinar si es que existe una relación laboral. Bien. Y como habíamos mencionado al principio, aquellos que están excluidos de la jornada máxima también están excluidos del registro de asistencia, que son los trabajadores de dirección, los no sujetos a fiscalización inmediata y aquellos que prestan servicios intermitentes durante el día. Entonces, esto es lo que debemos revisar para considerarlo. Y con esto finalizamos la parte del registro de asistencia, no sin antes quisiera comentarles que tengamos siempre. Y lo comento esto porque es algo que se fiscaliza, no mucho, pero es frecuente. Tengamos siempre mapeado o previsto el tema del refrigerio en el registro de asistencia. Como ustedes han podido ver, la norma pues no te obliga a registrar exactamente
la hora de entrada y la hora de salida del refrigerio. No, no es algo obligatorio. Lo que sí es obligatorio es el ingreso y salida de la empresa. Pero si ustedes tienen determinado un tiempo de refrigerio dentro de este horario de trabajo, consígnenlo en el registro. No como tal apuntado, ¿no? Por cada persona, pero siempre consignen en qué momento de este horario se está utilizando el refrigerio, porque hay muchos trabajadores que denuncian en Sunafil que no se les dan los 45 minutos como mínimo, que no tienen la oportunidad de poder ir a comprar sus alimentos. Y entonces, para evitar este tipo de inspecciones por el tema de refrigerio, no olviden consignar el tiempo de refrigerio dentro del contenido del registro de asistencia. Bien, ahora sí pasamos al procedimiento inspectivo. Sunafil puede fiscalizar el tema de las horas extra, ya sea por pedido de un trabajador que denunció, por pedido de un sindicato, por un operativo de fiscalización de la jornada de trabajo, y va a optar por las siguientes modalidades de actuación. Entre ellas está el requerimiento de información a través de la casilla electrónica, la visita a los centros de trabajo, el requerimiento de información también de manera presencial en las visitas se realiza, y el requerimiento de la presencia de un representante de la empresa a las oficinas de Sunafil mediante la comparecencia. Entonces podemos también, dentro de los poderes de los inspectores está requerir la presencia de un representante a las oficinas de Sunafil para que realice algún aporte documental, algún tipo de aclaración que sirva o que sea relevante para la investigación. Y producto de esta investigación también tenemos dos tipos de resultados. El primero es que no se subsanaron las condiciones, mejor dicho, se subsanaron las condiciones o las mismas, pues no se detectó ninguna infracción. Entonces, si no se detectó una infracción o si esta infracción fue subsanada, se remite el informe y se archiva el caso. Es decir, que en el primer caso, si se culmina con un informe, no hay infracción, no hay propuesta de multa. Bien, entonces ahí el caso se va a archivar y no vamos a tener ningún tipo de problema posterior. Para el segundo escenario, y es uno de los que se suelen presentar, pues, producto de las actuaciones, es que producto de la investigación que se está realizando, el caso o lo que se está investigando no fue subsanado pese a los requerimientos del inspector. O tal vez esta acción u omisión tenía un carácter insubsanable y para ello se emite el acta de infracción en donde vamos a encontrar una propuesta de sanción y se va a dar inicio al procedimiento sancionador. Pero, a ver, ¿a qué nos referimos con insubsanable? Y este es el ejemplo que siempre pongo porque es, como al inicio expliqué, algo que sí o sí el inspector va a fiscalizar si es que hay una denuncia por falta de pago de horas extra, que es el tema del registro de asistencia. Les comento que no contar con un registro de control de asistencia o si este registro pues no cuenta con los requisitos mínimos, esto es una infracción de carácter insubsanable. Entonces, el inspector se presenta en la empresa, les pide el registro de asistencia, no cuentan con la asistencia, no cuentan con el documento, eso ya es insubsanable. Desde el primer momento eso ya va a culminar en un acta de infracción. Por eso hay que contar con esta información. ¿Y cuánto tiempo hemos dicho que debemos conservar este registro? 5 años. Entonces hay que tener esa información siempre a la mano porque el inspector es lo primero que va a pedir para verificar si laboren sobre tiempo. No es el único medio, pero sí es algo fundamental que siempre se va a solicitar. Así que vamos ahora a identificar cuáles son las infracciones que se pueden detectar en estas materias de registro de asistencia, horas extra. Entre las infracciones encontramos las leves, las graves y las muy graves. Dentro de las leves está no exponer en un lugar visible del centro de trabajo el horario. Eso es algo que se puede subsanar, es una infracción leve, ¿no? Complicamos el horario y de esa manera se está subsanando. Pero lo que sí es muy grave es el tema del incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la jornada de trabajo, refrigerio, trabajo en sobretiempo, trabajo nocturno, etcétera. Y también es muy grave
no contar con el registro de control de asistencia respecto de uno o más trabajadores o que teniéndolo no contenga información mínima. Tenemos un supuesto más aquí. Impedir o sustituir al trabajador en el registro de su tiempo de trabajo. Entonces, consideremos siempre que hay que evitar cometer estas situaciones o estas infracciones para no estar pues a la expectativa de una propuesta de multa. Lo que queremos es evitar esto, ¿bien? Darlo a conocer para que ustedes estén preparados, cuenten con la información y en caso se presenta una fiscalización laboral, van a poder tener las herramientas para responder correctamente a los pedidos que realice el inspector de trabajo. Las multas varían dependiendo del tamaño de la empresa y para ello hemos aquí proyectado en esta pequeña lámina el monto de las multas, que para una microempresa pueden ir desde los 1.265 soles, si es una infracción muy grave, hasta más de 3.740 soles. Y para una no MIPE, que no está registrada en el REMIPE correctamente, la multa puede ir desde los 14.465 soles y si tenemos más de 1.000 trabajadores, hasta más de 288.000 soles. Les comento también que Sunafil ha implementado un aplicativo para verificar si el trabajador está en planilla, que se llama Verifica tu chamba. Cualquier persona lo puede utilizar para conocer si está formalizado. Y cuando realice la búsqueda, con toda tranquilidad se puede hacer porque aquí se garantiza la reserva de identidad de quien está utilizando este aplicativo. Y para los empleadores y trabajadores hemos creado esta herramienta que se llama Sunafil en tus manos. Es un aplicativo actualmente disponible para cualquier celular que tenga sistema operativo Android. Los trabajadores pueden registrar sus denuncias, saber el estado de trámite, saber si están en planilla también. Y los empleadores van a poder verificar nuestras directivas, protocolos, lineamientos, precedentes de Sunafil a través del aplicativo Sunafil en tus manos en la opción Need Sunafil. Asimismo, para tener la certeza de que el servidor que se está acercando a sus empresas es un servidor o inspector de Sunafil, tienen la opción también de identificación de inspectores. Antes de pasar a responder sus consultas, quisiera darles a conocer que si conocen de algún acto de corrupción, pueden denunciarlo a través de la plataforma única de denuncias ciudadanas, el correo electrónico denuncias de corrupción @sunafil.gov.p y también a través de nuestra mesa de partes virtual o escaneando el código QR que tienen en pantalla. Recuerden también que en caso de denunciar algún acto de corrupción, van a poder solicitar la reserva de su identidad. Y para hacer consultas laborales de forma escrita, contamos con el aplicativo Sunafil en tus, mejor dicho, Sunafil Responde, que lo van a encontrar también aquí el código QR en pantalla para que puedan absolver cualquier duda o inquietud que tengan. Muchas gracias por su atención y si vamos a revisar el chat para ver si nos han dejado alguna consulta o tal vez levantando su mano. Bien, muchas gracias, señorita Alexandra. Aquí hay una pregunta en el chat. Dice, si mi horario de trabajo es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y sábado de 9 de la mañana a 12 del día, ¿estaría dentro de la jornada legal, ya que es una hora de refrigerio? Bien, la hora de refrigerio, como hemos mencionado, no forma parte de la jornada de trabajo. Entonces, si tú laboras de 8 a 6, entiendo que estás laborando 9 horas de lunes a viernes, Viernes, ¿no? Sería sí. 45. Después laboras de 9 a 12, que son 3 horas más y serían 48. Si es que no tienes refrigerio, pues el sábado. En ese caso, no estarían excediendo la jornada máxima, que son 8 horas diarias o 48 horas semanales. Estaríamos dentro de lo permitido, porque como he dicho, el tiempo de refrigerio no forma parte de la jornada, salvo que se haya pactado que sí forma parte, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. Dice, se indica que se incrementa remuneración si hay incremento de horas laborales. ¿También aplica para el caso inverso? ¿Corresponde reducir la remuneración si es que se reducen las horas laborales? No corresponde reducir la remuneración
debido a que cuando una persona firma su contrato de trabajo, pacta una jornada y un monto de su remuneración. La única manera de reducir la remuneración es cuando hay un acuerdo por escrito entre el empleador y el trabajador. Entonces, si hay una reducción de forma unilateral, esto podría ser sancionado. No se puede aplicar una reducción, salvo acuerdo con el trabajador. Bien, la pregunta, dice, las horas extras deberán ser verificadas, evidenciando que fueron efectivas, debidamente elaboradas. Bueno, hemos hablado de un principio en la presentación que es una presunción, ¿no? De aceptación de parte del empleador. Ahora, ¿a quién corresponde verificar esas horas extra que se están realizando? Le corresponde al empleador, porque hemos dicho que hay presunciones legales, ¿no? Que en caso de acreditarse una prestación efectiva de servicios, ojo, prestación efectiva de servicios en calidad de sobretiempo, se entiende que el empleador aquí las ha aceptado tácitamente. Eso puede pasar. Ahora, también pasa, y también del lado empleador nos han comentado esas experiencias, que el trabajador se queda en su sitio muchas veces para ver temas personales, no para ver temas laborales, ¿no? Tal vez se queda a una clase, se queda haciendo otra actividad, se queda conversando. Y ahí, ¿a quién le corresponde sancionar estas conductas? Le corresponde al empleador, ¿no? Si él identifica que el trabajador está, por ejemplo, haciendo uso de la computadora de la empresa para otros fines o tal vez para actividades que no son laborales. Perfecto. Acá. ¿Es válido que el personal realice su registro de ingreso y salida en Excel, lo imprima y lo firme? Bien, el tema del registro de asistencia va a ser válido siempre que el trabajador consigne la información. Ahora, la modalidad de cómo se realice, si es en una hoja, si es en un formato Excel, eso ya también depende de cómo lo maneja el empleador. Yo no les puedo decir si es algo válido o no, siempre que se garantice aquí que el trabajador pueda registrar su hora de entrada, pueda registrar su hora de salida y sea él quien consigne la información, es decir, el propio trabajador, pues no habría ningún inconveniente y también considerando que este Excel cuente con toda la información que está prevista en la normativa, ¿no? Me refiero al RUC, al nombre, a las horas de permanencia. Entonces, esto es lo importante. Con tal que no se impida o se sustituya al trabajador en el registro de asistencia, pues el empleador puede usar soporte físico o también puede usar soporte digital, ¿no? Es algo que se puede hacer. Perfecto. Acá hay una pregunta, Araceli, ¿puedes activar tu micrófono si gustas, por favor? Sí, hola, buenas Buenas tardes. tardes. Sí, bueno, tengo unas consultas. Bueno, yo tengo a trabajadores, en este caso, que trabajan horas extras y me gustaría saber porque nosotros compensamos las horas extras, es decir, hay veces en las que trabajan 8 horas, otras en las que trabajan 9, 10 horas y otras en las que llegan a trabajar 4 o 5 horas. Entonces, se van compensando las horas y bueno, yo lo que hago es un registro donde me aparecen tanto las horas en horarios, en números, como también el monto de pago por tiempo extra. ¿Qué pasa? Que a mí lo que me jala es que se compensan las horas y que al final el trabajador más bien tiene una hora pendiente por hacer, que bueno, no le descuento porque al final y al cabo ese es mi cierre. Este, y bueno, es por tema de la empresa que al final no se ha llegado a compensar, pues, ¿no? Pero, sin embargo, en mi cuadro de pagos de horas extras sí me aparece un monto a pagarle como tiempo hora extra. ¿Por qué? Porque ha habido una fecha en la que elaboró más de 3 horas. Entonces, como me ha calculado que ese día se le debía pagar al 35% más, sí me ha jalado un monto. Yo lo que quiero saber es, ¿qué es lo primero que se debe hacer en este caso? Primero ver que si se ha compensado todo, simplemente ya no va a monto de pago de horas extras. Esa es mi consulta, ¿no? Porque el trabajador lo que va a decir en este caso, ay, pero es que yo ese día laboré más de 3 horas pensando que se me iba a pagar el 35% más, y etc., ¿no? Y bueno, aparte de esa pregunta,
va el punto de qué es lo que yo consigno en la boleta, porque esto ha salido a raíz de lo que yo debo de colocar en la boleta, que es las horas de jornada regular más el monto de pago de horas extras. En este caso, mis cortes son los 25 de cada mes y yo pago al 25 de cada mes el monto de horas extras que tenga del trabajador. Sin embargo, cuando dé la boleta a fin de mes, no sé si deba aparecer las horas extras por las cuales yo he sacado ese monto o tienen que aparecer realmente las horas extras completas hasta fin de mes, porque puede que al final el trabajador a fin de mes haya hecho mucho menos horas y realmente haya tenido yo que pagar menos horas extras. Sin embargo, yo ya les he pagado a fecha 25 con mayor pago, ¿no? Entonces, esa es mayormente mi duda sobre los cortes de fecha, porque no sé si exactamente deban coincidir, sí o sí, pero, pero ahí va el punto, ¿no? Que hay cortes. Bien, respecto a tu primera pregunta, que era respecto a qué es lo primero, ¿no? Si compensar horas extra, que creo que fue lo que te entendí. En Sí. realidad, ambas opciones son válidas. O sea, tú puedes compensar con el trabajador o puedes pagarle. Pero si vas a compensar las horas extra, necesariamente tiene que haber un convenio, un acuerdo por escrito. De lo Ujú. contrario, si no las has compensado, el trabajador podría denunciar o demandar y exigir el pago de ese tiempo no compensado. Entonces, lo primero que tiene que hacer el empleador es garantizar que tenga el acuerdo de compensación por escrito siempre. Eso respecto al tema de la compensación. Ahora, me dices que hay, no te comprendí bien la verdad, me dices que hay una parte de horas extra que tú has compensado de más. O sea, hay horas extra que no se realizaron, pero que tú de igual manera compensaste. Claro, o sea, el trabajador ha hecho horas extras, pero a la vez han habido días en los que ha salido antes. Entonces, al final, se llega a ver que el trabajador ha compensado un poquito de más. Es decir, ha descansado más Claro, de lo pero que... ese control del tema de los descansos es netamente responsabilidad de la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? Por eso es que en el convenio de compensación, como indiqué, en el convenio de compensación, los días de descanso que son compensados con este trabajo en sobretiempo o las horas, en tu caso, tienen que ser totalmente identificadas. De lo contrario, esa compensación no tendría un sustento documental. Eso para empezar. Ahora, si tú has compensado este tiempo, te comento que cuando nosotros compensamos las horas con descanso equivalente, en la boleta no se va a consignar un importe como pago, porque tú no has pagado las horas, ¿no? No hay un abono dinerario, se podría decir, de esas horas. Sin embargo, sí deben registrarse las horas, minutos en sobretiempo efectivamente realizados y de manera recomendable incluir en observaciones una observación donde diga, ¿no? 2 horas de sobretiempo realizadas tal, con las horas compensadas con las horas de descanso del día tal, ¿no? Entonces, a ti lo que te avala respecto a la compensación es el acuerdo, no la boleta. La boleta va a aplicar cuando tú estés efectuando el pago. Si tú estás pagando horas extra, claro que ese concepto tiene que ir en la boleta, pero si tú estás compensando con tiempo equivalente de descanso, pues no hay un aporte, no hay un monto que la empresa esté desembolsando para cubrir ese tiempo. Entonces, ese manejo lo tienen que regularizar, se podría decir, en recursos humanos, ¿no? Porque, bueno, de lo que me comentas, me da a entender que no tienen el convenio o tal vez no lo están formalizando, ¿no? ¿Tienen el convenio de compensación Sí, de cada tiempo extra que se realiza? sí, tenemos un convenio que se hace el ingreso de que indica que mensualmente de haber tenido horas extras el trabajador se hace la compensación y las horas que no se llegan a compensar se pagan. Ok, pero ¿ese convenio lo hacen mensualmente o solo se hizo uno al inicio de la relación laboral? Se hizo al inicio de la relación Ah, laboral. no. Entonces, no están formalizando el convenio. Tienen que hacerlo de manera periódica, porque en ese convenio genérico que tú me indicas, Ujú. no estás identificando cuáles son los días o las horas de descanso compensadas. Ese convenio es genérico, no sería válido porque en una inspección, vamos a suponer que el trabajador denuncia, no me pagaron mis horas extra que yo realicé del día 6 al 10 de julio. Realicé, vamos a suponer, 15 horas extra.
¿Qué documento te sustenta a ti como ORH que esas horas del 6 al 10 de julio tú las compensaste del 13 al 17? Eso está en un documento, indicaste en este documento cuándo se van a gozar o en qué fecha el trabajador va a salir. Eso no lo tendrías. Entonces, tienes que manejar esta información detallada, no de manera genérica, porque ese convenio no identifica cuántas horas extras se han realizado, cuándo se han compensado y tampoco pues la oportunidad, ¿no? Que tenía el trabajador. Y por tanto, el trabajador incluso te podría exigir el pago de ese monto. Lo que queremos evitar es eso, ¿no? Entonces, ahora que ya has identificado que tienes que precisar esto en el documento, manténlo, ¿no? Para poder tenerlo claro al momento de efectuar el pago en caso corresponda, ¿no? Que entiendo que ustedes pactan la compensación y es totalmente válido, pero siempre que lo formalicen con un documento. Está bien. Con respecto a la segunda consulta, era sobre los cortes de fecha, ¿no? Yo a los 25 hago mi corte de horas extras, mi corte de faltas, mi corte de pagos de días feriados. Y bueno, en la boleta, por ejemplo, dentro del mes va a figurar, ese es el punto, que va a figurar desde el 26 del mes pasado hasta el 25 de este mes. Y van a aparecer ahí las ausencias, por ejemplo, dos ausencias. Una realmente es de junio y la otra es de julio. Y ahí ve el punto, pues no, de que si es correcto o no es correcto, porque al final la boleta corresponde a julio. Y cuando yo también haga el pago de las CTS y gratificaciones, yo en las gratificaciones voy a ver el monto que mi personal tiene en la boleta y, por ejemplo, sale 400 soles. Pero esos 400 soles son desde el 26 de junio hasta el 25 de julio. Y realmente ahí está agarrando junio, ¿no? Claro, es Ajá. que el manejo del tema de las fechas, el empleador puede disponer un corte de fechas, pero si es que tú vas a calcular algún beneficio social, hay una regla, ¿no? Que por ejemplo, para lo que me mencionas, gratis CTS, hay una regla que si yo percibo este concepto 3 meses, ojo, la norma no te dice 3 veces en tu corte mensual, te dice 3 meses en el semestre, por ejemplo, para la gratis, si yo he recibido horas extra en los meses de marzo, abril y mayo, ¿no? Son 3 meses, está aplicando la regla. Yo tengo que considerar ahí el monto que le corresponde a mi trabajador de horas extra de los meses. Ahora, la modalidad de pago que ha optado el empleador no tiene que ver con cuánto le corresponde al trabajador por concepto de horas extra del primero al último día del mes. Entonces, para tú calcular el beneficio social correcto, tendrías que considerar cuánto le corresponde al trabajador recibir por concepto de horas extra en el mes y que se cumpla el requisito de regularidad, ¿no? Que para el caso de estas remuneraciones variables imprecisas, como por ejemplo las horas extra, sí se considere el mes. Y si hay un problema, por ejemplo, que esta persona ha realizado horas extra en el mes de junio, porque hasta junio se calcula la gratis, pero tú se las vas a pagar recién en julio, vas a tener que hacer un recálculo y complementar la remuneración. Pero eso ya es un manejo que ustedes realizan de forma, en realidad es una decisión del empleador, ¿no? Porque el empleador es quien decide cuándo hace sus cortes. Pero eso, o sea, el manejo interno de la forma de pago que ustedes realizan no tiene por qué afectar el correcto cálculo y pago del beneficio del trabajador. De lo contrario, estaríamos pagando de manera incompleta o incluso en algunos casos tal vez de más, ¿no? Porque tal vez le considero horas extra de un mes que no formaba parte del cálculo. Entonces eso ya tendrían que manejarlo ustedes al momento de determinar el monto del beneficio social aplicable a cada periodo. Claro, ahí la contadora lo que me dice es, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer el pago de los 25 días, o sea, del mes completo, más el cálculo de gratificación, disculpe, de horas extras, feriados y faltas hasta fecha 25, pero las horas me lo envías a fin de mes y salen las horas de jornada que debió hacer desde el 1 de julio hasta fin de mes de julio, las horas extras que debió tener desde el 1 de julio hasta fin de mes de julio, por más que no coincidan las horas con el monto pagado, al final se está pagando correctamente, ¿no? Porque los otros descuentos que vayas a hacer, las haces realmente al siguiente mes de esos otros 5 días pendientes. Y yo no sé si eso es correcto. Claro, es que como te digo,
Lo correcto es apegarnos a lo que dice la norma. Mientras el cálculo que estés haciendo esté apegado al beneficio, porque sabemos que cada beneficio se calcula de forma distinta. Para pegarte a lo que dice la norma, para la gratis, tienes que revisar la ley 27735. Siguiendo las reglas de esa norma, vamos a estar dentro de lo que es correcto. Ahora, estas son normas laborales, ¿no? No son temas tributarios y si tal vez necesitas una asesoría o una asistencia técnica respecto al pago de un beneficio, que pues es algo que requiere más tiempo, puedes sacar Ujú. tu cita porque el Ministerio de Trabajo brinda asesorías, brinda asistencias técnicas sobre el pago de beneficios de forma gratuita e incluso lo puedes hacer de manera virtual. Para eso sí se requiere, ¿no? Revisar documentos, boletas, para poder saber, ¿no? Cómo se está desarrollando el trámite. Solamente sacas tu cita en el portal extranet del Ministerio de Trabajo y un abogado, no un contador, un abogado laboral te va a explicar si es que el monto está correcto, ¿no? Porque hay que revisar documentos, boletas, Claro. Ya. también datos. Ah, ya. Por otro lado, por ejemplo, si mi personal marca 3 minutos antes de su ingreso y 3 minutos después de su salida, ¿ya es hora extra? Claro, en realidad es hora extra siempre y cuando se esté presentando un servicio, ¿no? Si es que las horas extra no se calculan específicamente por hora, sino porque hay una prestación efectiva del servicio. Ahora, si no he visto casos en la práctica que un trabajador denuncie pago de horas extra por 3 minutos o por 2 minutos que haya marcado antes, pero es un control que tiene que hacer el empleador, ¿no? Si hay labor efectiva. Así sean Ya. 10 minutos posteriores donde se está realizando labor efectiva, eso se tiene que pagar. Siempre que se demuestre, pues, que ese tiempo ha sido efectivamente elaborado. ¿Y el conductor tiene un horario distinto, una jornada distinta? Porque los conductores que vienen siempre me dicen, no, mi jornada debe ser distinta porque yo manejo, yo conduzco. No sé. ¿A qué te refieres con distinta? Es decir, a mí me dicen, yo debo de trabajar 4 horas porque yo hago una labor de conductor y yo no puedo estar 8 horas manejando entonces ahí va más. Ah, ok. Estas personas a las que tú te refieres, bueno, hay una norma especial, que eso, bueno, no es tema de la exposición, pero hay una Ah, norma especial que regula la jornada máxima en el tema del sector transporte de personas. Sí hay una norma especial para el transporte de personas, pero no para el tema de transporte de carga. Ahí sí hay, pequeñas, una pequeña controversia, ¿no? Sutran a veces nos pide apoyo, por eso tengo conocimiento. Sutran sí nos pide apoyo para dar a conocer el tema de transporte, porque una cosa es transporte de carga y mercancías y otra cosa es transporte de personas. Entonces, en este caso, el personal, ¿qué transporta? este personal. Ah, ya, claro, en ese caso sí, porque están llevando vidas, ¿no? Están llevando vidas y hay una jornada especial para ello. Puedes revisar para el tema de transporte de personas el Decreto Supremo 017/2009 MTC, que es el Reglamento Nacional de Transporte. Ahí están especificadas las jornadas máximas para este personal. Ah, ya, perfecto, muchísimas gracias, la verdad me ayudó bastante. De acuerdo. Muchas gracias. Bien, continuamos con las preguntas del chat. Acá hay otra. En cuanto a trabajadores que trabajan de 2 a 3 horas diarias, él hace trabajo de los flyers de la microempresa. ¿Cuál es la pregunta? ¿Hay Eh, algún... Dicen, cuando trabajadores que trabajan tres, ujú. el trabajo... Ya. ¿Cuál es la pregunta respecto a esto, el casito? No advierto la duda. Si puede activar su audio, por favor, su micrófono. Me parece que justo está levantando la mano, Honor LLY, Sí, para que nos N. explique la Oh, consulta. Buenas, ¿me escucha? Buenas tardes. sí, se lo Sí, ¿qué escucha. tal? Buenas Buenas tardes. tardes. Ya, muchas gracias. No, sí, mire, mi pregunta es, yo soy microempresa y trabajo sola y con un jovencito que me hace los flyers para la microempresa. Y también a veces me mueve las redes porque no las domino mucho. Pero él realmente, él no tiene contrato. Debo ser sincera, solamente es de palabra. Pero yo quiero ser legal, o sea, yo quiero hacerle un contrato, pero ¿cómo podría Ujú. hacerle un contrato? Solamente me trabaja haciendo los flyers 2 horas, 1 hora, 3 horas, o sea, o a veces también lo Tres hace. horas diarias. Ok, puedes hacer un contrato a tiempo parcial.
El trabajador a tiempo parcial, si tú eres microempresa acreditada en el REMIPE, solamente pagarías al año 6 días de vacaciones, que es tu única obligación respecto a beneficios. La microempresa, ustedes saben, no paga gratis, no paga CTS. Lo que sí tendrías es que incorporarlo en planilla y la remuneración que percibe un trabajador a tiempo parcial es proporcional a las horas que trabaja, ¿no? Entonces puedes pagarle la mitad de 1.130, que estaríamos dentro de lo normal, dentro de lo legal, mejor dicho, y también La mitad. aplicaría el tema de la seguridad social. ¿Quién te puede brindar ese servicio de asistencia técnica para que tú elabores tu contrato? El servicio lo brinda de manera gratuita el Ministerio de Trabajo a través de Formalízate Ahora o Formaliza Perú. Es un programa que cuenta, ¿no? Que te ayuda, que te orienta a cómo llevar tu planilla, que te orienta a cómo elaborar tus contratos. Entonces, lo que yo te recomendaría es que saques una cita con Formalízate Ahora o Formaliza Perú y a ver cómo paran cambiando de nombre. A ver, vamos Un a ver cómo favor, está. ¿usted cree que puede Sí, enviar diga. ese link que me está Sí, diciendo? lo mando justo ahora en el chat. Lo mando Bestia. justo ahora en el chat para que ustedes también sepan si hay tal vez más microempresarios que quieren estar dentro de la formalidad. Pero preliminarmente es lo que te recomendaría, ¿no? Un contrato part-time, la verdad los beneficios no son tantos, lo que sí vas a tener que asumir es el pago del SIS microempresas y descontar, ¿no? De su remuneración el aporte a la AFP o la ONP, de acuerdo a lo que el trabajador pues elija. Y acá está el link en el portal del portal de Formalízate ahora, que es totalmente gratuito y les van a brindar asistencia técnica sobre cómo llevar su planilla, cómo hacer sus contratos, qué tienen que pagar y no les dan, no tiene ningún costo. Genial, muchas gracias, me has ayudado bastante. Ok, de nada. Gracias. Ok, te pregunta, buenas tardes, ¿las horas extras se calcula solo el básico o ingresa otros ingresos? Asignación familiar, movilidad, alimentación. Si el trabajador percibe asignación familiar, la asignación familiar es un concepto remunerativo. Ojo que como estamos en micro, empresas, pequeñas empresas, pues bueno, estaba asumiendo que no pagan la asignación familiar, ¿no? Porque, bueno, legalmente no están obligados, pero si hay alguna empresa que no está registrada en el REMIPE, claro que sí se debería consignar la asignación familiar. Ahora, movilidad y alimentación, siempre y cuando sean conceptos no remunerativos, no de libre disposición, no entrarían al cálculo. Asignación familiar sí, porque sí es remunerativo. Perfecto. Actualmente tengo trabajadores que están en campamento en jornada de 20 días de trabajo por 10 días de descanso, con 11 horas de trabajo, es decir, jornada acumulativa. ¿Esta jornada está de acuerdo a ley? No está de acuerdo a ley, porque hemos precisado en la capacitación que lo máximo que una persona puede establecer es jornadas cíclicas de 3 semanas. Entonces, por ejemplo, un 10 por 5, un 14 por 7, que son 21 días. 3 semanas vienen a ser 21 días. En tu caso, son 30 días que comprende la jornada típica. No podría aplicarse eso. De por sí ya es algo que se tiene que cambiar. No estaría, como la pregunta es, ¿esta jornada está de acuerdo a ley? La respuesta es que no, porque estamos excediendo los límites que se han establecido por la OIT y el TC. Si se trabaja de 9 a 6 con una hora de refrigerio de lunes a viernes, no sábado a domingo, ocasionalmente se trabaja más de las 6 como hasta las 8. ¿Entran como horas extra? A ver, si se trabaja de 9 a 6, entiendo que esta persona tiene una hora de refrigerio, o sea, Ujú. 45 horas a la semana. No trabaja sábados y domingos, se trabaja más de las 6 como hasta las 8. Entran como horas extra dependiendo de lo que se haya pactado en tu contrato. Si tu contrato indica que tu jornada son también 45 horas a la semana, entendería que sí son horas extra, ¿no? Pero hay contratos en los cuales se ha pactado 48 horas a la semana y por disposición del empleador muchas veces se elabora menos de las 48 horas. Entonces, si tu contrato dice que elaboras 45 horas a la semana y estás realizando labor en sobretiempo extraordinariamente, claro que sí se tendrían que reconocer como horas extra, ¿no? Perfecto. ¿Puede la empresa considerar el control de asistencia para alguno de sus gerentes? ¿Correspondería el pago de horas extras de ser el caso?
Bueno, en principio está exceptuado el gerente, jefe del registro de asistencia, pero si lo van a realizar, es decir, vamos a suponer que es un cargo de confianza, porque hemos dicho que dirección están exceptuados. Vamos a suponer que es un cargo de confianza y los cargos de su confianza se encuentran dentro de los no sujetos a fiscalización inmediata, muchas veces o casi en todos los casos. Si yo le voy a controlar a una persona la jornada, claro que tengo que pagarle horas extra. Entonces, de aquí parte, ¿no? Del registro de asistencia parte el tema de el pago o la compensación. Siempre que se acredite labor efectiva en ese tiempo, el trabajador va a poder reclamar el pago de horas extra. ¿Por qué las empresas agroexportadoras pueden programar horas extras casi todos los días y en otros sectores existe un límite más estricto? ¿Existe alguna excepción en la ley agraria que justifique esta práctica recurrente? Bien, si se está presentando una práctica recurrente, no tiene que ver tanto con el sector, ¿no? Muchas veces porque hemos tenido también la oportunidad de capacitar sector agrario y esto no es algo que nos hayan manifestado trabajadores o de parte de la empresa, ¿no? El tema del pago. Pero te comento que no hay una excepción en la ley del régimen laboral agrario sobre que permita programar de manera permanente o sin límites las horas extra. Como he indicado, las horas extra deben ser voluntarias, salvo los casos excepcionales previstos en la norma y remunerarse con las tasas correspondientes o compensarse con el descanso sustitutorio. Si bien es cierto, la actividad agraria puede generar una mayor necesidad de trabajo, no se puede aplicar o no hay ningún tipo de excepción. Y si no se está cumpliendo con la jornada máxima, también les he indicado, ¿no? Una persona puede recibir el pago, puede ser compensado, pero eso no significa que no se vulnere la jornada máxima de trabajo. Y es algo que podemos fiscalizar, ¿bien? Entonces, si se está presentando esta situación, pueden presentar su denuncia con SUNAFIL sin ningún problema. De acuerdo. Un personal con discapacidad puede tener un contrato de part-time. El part-time, al estar en una microempresa, tiene beneficios de gratificaciones estando en una empresa micro. A ver, una persona con discapacidad sí puede ser contratada a tiempo parcial, no hay ningún tipo de problema. La ley no te obliga a que sea a tiempo completo o a tiempo parcial. Si hablamos del tema de la cuota de empleo, ¿no? Lo importante es contar con la persona en caso estemos obligados al cumplimiento de la cuota. El part-time al estar en una microempresa tiene beneficios de gratificaciones estando en una empresa micro. Bueno, la microempresa no está obligada a pagar gratificaciones a ningún trabajador, sea a tiempo completo o sea a tiempo parcial. El trabajador part-time no goza de un régimen laboral especial. El tema del part-time es simplemente un tipo de contrato, como hay un contrato indeterminado, como hay un contrato modal, como hay un contrato a tiempo parcial, ¿no? El tiempo parcial es un tipo de contrato. El régimen laboral que prima es el régimen de en el cual está acreditada la empresa. Entonces, ninguna microempresa está obligada a pagar gratis, independientemente de cuál sea el tipo de contrato. Si se pacta trabajar 48 horas semanal y solo se trabaja 40 horas, ¿las horas pendientes se pueden descontar? No se pueden descontar porque no se puede reducir la remuneración del trabajador sin ningún motivo. Como hemos dicho, ¿no? Muchas veces las empresas pactan las 48 horas, pero en la práctica se elabora menos. Pero no hay ningún tipo de sustento para descontar. O sea, los descuentos en la remuneración son por em, una autorización, mandato judicial, una autorización que brinda el trabajador, por ejemplo, un descuento que sea autorizado por un tema de un convenio colectivo, tal vez para una cuota sindical. Entonces, solo pueden haber descuentos cuando la norma lo permite, es decir, cuando, por ejemplo, la AFP no es un descuento que una ley lo establece, una autoridad judicial, un mandato judicial o la autorización del trabajador. De otro lado, no cabe ningún tipo de descuento. Ok. ¿En qué casos el personal de confianza sí está sujeto a fiscalización? La norma no ha previsto un listado de casos o supuestos en los cuales el personal de confianza esté sujeto a fiscalización. Eso es una decisión que toma el empleador, ¿no?
y en la realidad, pues, se presentan algunos casos. No, en la práctica no he visto, en realidad, que un trabajador de confianza lo fiscalicen. Nos han llegado consultas, pero no denuncias de ese tipo, pero la norma no establece un listado, como digo, ¿no? De los casos o supuestos en los cuales el trabajador de confianza tiene que registrar la asistencia. Las excepciones son claras. Trabajador de dirección, no sujeto a fiscalización y también personal intermitente de espera, vigilancia o custodia. Mm, si yo soy aún la única trabajadora de mi trabajo, soy gerente general, ¿debo también tener mi registro de asistencia? Si es la única no, la gerente general es un personal de dirección, está calificada como personal de dirección. Si está correctamente calificada en el T-registro como personal de dirección, pues no sería necesario llevar un registro de asistencia, porque hemos mencionado que ellos están exceptuados del registro y también de la jornada máxima. Solo lo que hay que esperar o hay que determinar ahí es que esté correctamente calificada, ¿no? En la planilla electrónica como personal de dirección. Si un personal se va a las 2 de la tarde y no vuelve nunca más, ¿puedo descontarle esas horas que no laboró? Claro, en este caso, es que más que no se le denomina descuento. El descuento tiene otro concepto. En este caso, no es que tú le estás descontando, tú le vas a pagar a tu trabajador por las horas efectivamente laboradas. Entonces, si tu jornada, vamos a suponer que acaba a las 6 de la tarde y este trabajador solo labora hasta las 2, tú solamente le vas a pagar hasta el tiempo que ha laborado, ¿no? Es decir, hasta las 2 de la tarde y por tanto, eso es lo que le corresponde por ley. Ahora, ya personalmente, internamente, ¿puedes sancionar a tu trabajador? Claro que sí, aplicando este poder de dirección que tiene el empleador y la potestad de poder sancionar, ¿no? Porque esa ausencia es injustificada y trae un perjuicio también para la empresa. Ok. Ah, las boletas de pago deben estar firmadas sí o sí. Si el personal se va y nunca firma, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Igual le debo de pagar? Por supuesto que hay que pagarle al trabajador. Por más, el tema de la boleta de pago, la entrega es una formalidad, ¿no? Que la norma te obliga a entregarla dentro del tercer día de efectuado el pago. Si es que no se ha realizado el pago, eso sería una infracción grave y Sunafil puede sancionar a la empresa por ello. Si en el contrato figura que cumplirá una jornada de 48 horas semanales, pero cumple un horario de 8 a 5 de lunes a viernes, entonces si por necesidad en algún momento requiero que trabaje más tiempo que cubra esas 48 horas, eso no sería para pagar horas extra ni tendría que hacer ningún acuerdo formal, solo hacer cumplir el contrato, ¿o sí? A ver, vamos a revisar la consulta. Dice que el contrato figura que cumple 48 horas semanales, pero cumple un horario de 8 a 5 de lunes a viernes. Si por necesidad en algún momento se requiere que el trabajador cubra las 48 horas, eso no sería para pagar horas extra. Sería, ni tendría que hacer ningún acuerdo formal, solo hacer cumplir el contrato en sí. Bien, aquí es muy importante lo que hemos establecido en este documento, porque recordemos que un contrato es un acuerdo de voluntades, ¿no? Entre la cual pues el trabajador se compromete a prestar servicios y, el empleador pues exige la prestación de servicios a cambio de una remuneración. Sin embargo, también hay que considerar que eh, hay casos en los cuales se puede señalar pues que constituye esto como hora en sobretiempo porque en la práctica y sabemos que la costumbre es una fuente del derecho del trabajo. Entonces, en la práctica, y esto más que nada lo ven en vía judicial, no tanto en vía administrativa, pues en la práctica la jornada máxima instaurada son 40 horas semanales. Por tanto, sí se podría dar el caso que este tiempo que se ha elaborado en sobretiempo, aunque luego de finalizada pues esta semana no se haya superado las 48 horas, ¿no? Entonces,
Va a depender aquí mucho de cómo se está desarrollando y el tema de la costumbre, ¿no? De por cuánto tiempo este trabajador ha venido desempeñando su labor solamente 40 horas a la semana. Porque hay situaciones que en la vía judicial se evalúan de una manera mucho más minuciosa y tal vez hay condiciones que la práctica o la costumbre hacen que la jornada sea inferior a lo que establece el documento. Entonces tendría que evaluarse también ese punto a considerar. Entonces, si un trabajador no cumplió sus 48 horas semanales y las horas pendientes las puede compensar un domingo o un feriado si el trabajador lo acepta, ¿es legal? A ver, vamos a repetir. Dice, si un trabajador no cumplió sus 48 horas semanales, las horas pendientes las puede compensar un domingo o un feriado si el trabajador lo acepta. Bueno, aquí va a depender también. Es que necesitamos más contexto para poder entender la consulta. ¿Qué tal que este domingo es su día de descanso semanal obligatorio? Hemos dicho que la labor que se realiza, la labor que se realiza el día de descanso semanal obligatorio no constituye hora extra, pero tiene una forma distinta de pago. Entonces, vamos a ver en primer lugar, ¿cuántas horas labora esta persona a la semana? Eso. Luego, ¿cuántos días a la semana se desarrolla esta jornada de trabajo? Hay que evaluar ese punto también. No se puede dar una respuesta precipitada porque se tiene que tener mayor detalle del caso en particular. Pero en principio yo consideraría que no, porque un empleador no puede disponer la labor, la compensación de esta labor, ya sea en un día de descanso semanal obligatorio o en un día feriado. Por más que no deba horas, incluso el empleador no puede disponer labores en un día feriado, salvo que haya un acuerdo de por medio, ¿no? Y también el motivo por el cual existen horas pendientes. Entonces, hay que tener más detalle de la información. Si trabajas 40 horas semanales y ocasionalmente debes atender solicitudes fines de semana, cosas urgentes, ¿debe estar explícito en el contrato o cómo sería en este caso? Bueno, la normativa ya señala, como he dicho, los límites legales, pero si es que se atienden ocasiones, solicitudes especiales los fines de semana, esto es labor en sobretiempo. Bueno, de lo que puedo leer, ¿no? En la consulta. Explicado en el contrato no es necesario porque el contrato es un acuerdo de voluntades, pero si hay cosas que en el contrato no van a estar establecidas, van a estar establecidas en la norma. Si hay labor en sobretiempo, se tiene que considerar, pero ojo, hay que considerar también si estos fines de semana son tus días de descanso semanal obligatorio, porque si tú laboras en tu día de descanso semanal obligatorio, no te van a pagar como hora extra, te lo tienen que pagar como la norma señala. En específico, la norma que indica cómo se paga la labor en descanso semanal obligatorio es el decreto legislativo 713, que nos dice, déjame revisar el artículo para citártelo, porque si estás realizando labor en tu día de descanso, voy a revisar aquí me parece que es el número 4 o 2. Es el artículo 4. Perdón, es el 3. El artículo 3 del decreto legislativo 713 dice que los trabajadores que laboren en su día de descanso sin sustituirlo por otro día en la misma semana tienen derecho al pago de la retribución correspondiente a la labor efectuada con una sobretasa del 100%. Entonces aquí no hablamos de un 25 adicional, de un 35% adicional, sino que es el pago de la labor efectuada con una sobretasa del 100%. Entonces, vamos a calcular este pago adicional con la sobretasa del 100% en función a las horas que tú has laborado en el día de descanso semanal obligatorio. Disculpa, es sobre la pregunta de las 40 horas semanales y el fin de semana, Ujú. si es que haces trabajo, pero en este caso obviamente no cumples las 48 horas semanales y lo de los fines de semana es esporádicamente.
Y pongamos en el caso de que sí está plasmado en el contrato, de que en una de las cláusulas, ¿no? Que de forma ocasional, por algún motivo de un siniestro, porque es dependiendo también de la rama de la empresa, un siniestro o alguna urgencia, que solamente sería el sábado, ni siquiera el domingo, se debe atender el teléfono más, no tanto el tema de correos, ni ir presencialmente, ni nada por el estilo. También aplica el tema de la recompensación al 100% o la remuneración al 100%. Por supuesto que sí, porque la norma es clara, como te digo, ¿no? El artículo 3 dice, la labor en día de descanso semanal obligatorio. Si ese día que te han pedido labor es tu día de descanso, un contrato o una cláusula que está en un contrato no puede ir o no va por encima de lo que la ley señala. Y Por entonces, más en que en tu todo contrato, caso, ujú, ¿cómo se dime. podría arreglar ello? Porque sí es necesario esa atención en algún inconveniente. Sí es, o sea, Es que la norma también habla de caso fortuito, fuerza mayor, pero para el tema de horas extra, no para el trabajo en día de descanso semanal obligatorio. Entonces, como te digo, si es que se paga, si es que se realiza labor en el día de descanso semanal obligatorio, se tiene que compensar con un descanso sustitutorio equivalente o pagar la retribución correspondiente a la labor efectuada con la sobretasa del 100%. Ahora, y no necesariamente la labor en día de descanso tiene que ser de manera presencial. Hay muchas personas que realizan o que realizamos teletrabajo y desde casa también se trabaja. Y el teletrabajo tiene incluso una norma especial, una norma particular que señala, ¿no?, cómo se puede desempeñar esta función. Entonces, lo que pueden hacer es que estas labores que se realizan en el día de descanso semanal obligatorio, para no pagarlas, pueden compensarlas con el tiempo de descanso sustitutorio, ¿no? Pero tiene que ser en la misma semana, porque para el caso de feriado sí puede ser en otra oportunidad, pero para el tema de descanso semanal obligatorio sí tiene que ser en la misma semana. ok, ya, gracias. Si el horario de trabajo es de lunes a viernes, 8 horas y sábado mediodía, pero en lo regular no pedimos que vengan los sábados y ya cerraron cosas hasta el viernes. Pero si un día al mes necesito que vengan presencial sábado y no quiere, ¿qué puedo hacer? Bien, a ver, nos dice que el horario de trabajo es de lunes a viernes de 8 horas y sábados al mediodía, pero por lo general no piden que vengan los sábados y sí ya cerraron sus cosas. Bueno, es que eso es un manejo totalmente interno de la empresa. ¿Cómo es que están controlando la asistencia? Sí, bueno, aquí Araceli hace la pregunta y nos dice que ustedes mismos están autorizando la inasistencia. Si no quieren venir y es su horario de trabajo establecido, eso se considera como una falta injustificada, ¿no? Y recordemos nuevamente que una inasistencia es algo que el empleador puede sancionar. Así que puedes aplicar una amonestación escrita. Es lo que podrías hacer, ¿no? Puedes aplicar una amonestación escrita por la inasistencia y tienes el sustento porque tú misma me estás indicando que el horario del trabajador es de lunes a viernes de 8 horas y los sábados mediodía. Entonces, el sábado el trabajador no está cumpliendo con la asistencia pese a que el horario sí lo establece. Ok. Nuestra última pregunta. Si mi contrato dice que ya elaboramos 48 horas y de lunes a sábado, pero en la práctica solo laboro de lunes a viernes y virtual a veces sábados, en caso de no cumplir con la labor del día sábado, ¿me pueden descontar cuando realmente no marcó los sábados, ya que lo hago virtual? A ver, habíamos mencionado que el empleador aplica la jornada máxima, como veo que ese es el caso de Araceli, nuevamente pregunta. Si en un contrato, para empezar, si en un contrato se pactó una jornada de 48 horas semanales distribuidas de lunes a sábado, pero en la práctica, pues el empleador ha establecido que se labore solamente presencialmente de lunes a viernes y excepcionalmente se realice labores los sábados, primero debe analizarse cuál es la jornada efectivamente aplicada, porque en el tema laboral siempre va a aplicar aquí o siempre va a primar el principio de primacía de la realidad. Entonces, ¿qué vamos a analizar? ¿Cuál es la jornada que se aplica?
Ahora, si el empleador no asignó trabajo para un sábado determinado o no impartió instrucciones para elaborar ese día, no, yo considero que no corresponde efectuar un descuento por no haber marcado asistencia, ¿no? Porque en realidad, pues, no había labor como tal que desempeñar. Pero si el trabajador, pero mejor dicho, si el empleador dispuso que labore virtualmente ese sábado y sin justificación no cumplió con la jornada asignada, tal vez podría corresponder, ¿no? Un descuento proporcional por el tiempo no laborado, pero como digo, yo no le denomino descuento porque en realidad la remuneración se conceptualiza como el pago por la labor efectuada. Entonces, si no se prestó labor pese a que se solicitó, pues la remuneración que voy a percibir es por el tiempo que yo he elaborado. Pero aquí va a primar mucho, como nuevamente repito, la realidad. ¿Qué es lo que está pasando en el terreno de los hechos? Porque muchas veces el documento, el contrato, el papel dice una cosa, o dice, ¿no? Que se cumplen 48 horas. Pero en la práctica no son 48 horas, no son 40 horas y esta conducta se viene repitiendo en el tiempo por 2, 3, 5 años. Entonces, también corresponde evaluar esa situación. No siempre nos vamos a pegar a lo que indica el contrato, va a depender mucho de lo que en la realidad esté pasando y cuál es la jornada efectivamente aplicada por parte de la empresa. Buenas, Buenas tardes. buenas tardes. Una consulta. Referente al registro de asistencia, hiciste mención a consignar, a fijarnos en que se consigne el tiempo de refrigerio. Y ahí yo tengo un detalle, ¿no? Mi personal sale de refrigerio, por decir, a la 1, pero por X motivo a veces regresa a la media hora, ¿no? Regresa a la media hora, vuelve a marcar, o sea, marca su regreso de refrigerio, ya, pero como es media hora y sabe que le falta otra media hora porque le doy una hora, sale después, pero ese tiempo ya no se registra. Entonces, ¿yo cómo me cubro para tener ese sustento de que sí ha salido su hora de refrigerio? Porque me queda me distorsiona ahí la marcación. Como Bueno, hay en otros primer que a lugar, veces, ajá, sí, ok, te comento. En primer lugar, el tiempo de refrigerio no se puede fraccionar. El tiempo de refrigerio se toma de manera consecutiva. No podemos fraccionar media hora, vamos a suponer no, a las claro, 12 y no luego digo otra que media sea, hora a las 2. no digo que sea con todos, pero he tenido casos en los cuales, porque Ujú. como los llamaron para un tema puntual de una reunión, o él mismo se percató, como me dice, no, es que me olvidé, me acordé estando almorzando de que no envié tal informe y le ganaba la hora o X motivo. O sea, son temas puntuales, pero se me presentan a veces en el mes. Ujú. Entonces, ¿cómo puedo cubrirme con eso para no tener esa contingencia? Porque el Ujú. sistema ya no me lo permite, o sea, tendría que llevar un control aparte, o si se queda en blanco, tampoco creo que lo podría dejar en blanco el tiempo o sea, solamente que me marque ingreso y salida, porque no figuraría ese tiempo. Claro, es que en realidad tú tienes que garantizar, y bueno, como estoy indicando, si el trabajador no, si tú tal vez tienes una política de asistencia, una política de registro de asistencia, reitérala, comunícala, mándala por correo, etcétera, al trabajador, porque luego eso efectivamente sí te puede traer contingencias. Vamos a Y suponer que no es ese trabajador, es otro trabajador que indica que como no está en esa información en el registro de asistencia, a él nunca le han dado la oportunidad de ingerir sus alimentos. Y ha mm, pasado, ¿ah? Aunque no lo creas, es algo que estamos fiscalizando, sobre todo por denuncias de trabajadores que indican que, bueno, en teoría o en el papel o en el rol está el tiempo de refrigerio, pero en la práctica el trabajador no lo está gozando. Entonces, si tú tienes que acreditar la hora en que se inicia el refrigerio, la hora que termina, también tienes que acreditar el medio en el cual se registraba o controlaba el goce efectivo. Entonces, ya. o algún otro documento que sustente que le estás otorgando el mínimo que corresponde, que son Los 45 minutos, ¿no? Que en tu 45 caso me minutos. dices que es una hora. Si Sí. no cuentas con esa información, también eso te va a traer contingencias.
Si puedes, reitérale con correo, llámale la atención por correo, puedes darle una amonestación escrita por correo. No te digo que lo suspendas, mucho menos que lo despidas, ¿no? No Pero solamente como una hay unas. acotación, entonces. Claro, puede ser un recordatorio porque eso te puede traer contingencias posteriores. Y si tú no tienes cómo acreditar el medio mediante el cual se registraba o controlaba el goce efectivo del refrigerio, eso sí es una infracción como tal. Por más que no forme como parte integral del registro de control de asistencia, sí es necesario tener, como decía hace un momento, aquí está, fecha, hora, minuto de ingreso y salida y tiempo de refrigerio. Si es una hora y de qué hora a qué hora lo está tomando, ¿no? Eso sí debe Ya. estar en el registro de asistencia, sí o sí tenerlo. Y ya internamente, si puedes, porque bueno, hay empresas que lo tienen, internamente si puedes su rol, ¿no? Cuándo se le asigna o cómo es que se le ha asignado, o tal vez tienes un horario de trabajo publicado. Hay empresas que manejan un periódico mural incluso donde publican esta información también, ¿no? De manera complementaria, mantener esa información. Ah, ya. Ya, ok, gracias. Ok. Bien, muchas gracias. A ver, Araceli, si puedes activar tu micrófono, por favor, para que hagas tu última consulta, por favor. Hola, sí. Bueno, mi consulta es básicamente con respecto al tema del almuerzo. Hay algunos trabajadores que su ingreso de almuerzo es a la 1, pero bueno, por pendientes que tienen, reuniones, salen a las 2. Son muy pocas las veces y marcan a las 2 y su salida a las 3 porque tienen una hora de refrigerio. No hay ningún problema en esos casos, ¿no? Porque, digamos, en su contrato figura que su almuerzo es a la 1 y que al final marquen a las 2. Esa es mi consulta. O ellos tienen que solicitar permiso para poder hacer su almuerzo a las 2 y no a la 1. Bueno, en principio de lo que tendrías que cuidarte, Araceli, es que el trabajador goce efectivamente el tiempo y que coincida con los horarios prudentes de desayuno, almuerzo, cena. Entiendo que en tu empresa es el tema del almuerzo. Entonces, mientras tú tengas garantizado que el trabajador ha gozado efectivamente el tiempo, es decir, los 45 minutos o la hora, vas a poder sustentar esto en caso se presente una inspección. Como digo, es poco frecuente el tema de los operativos, más Ujú. este tema del refrigerio, casi siempre, en todos los casos, sale por denuncia de los trabajadores que indican, ¿no? Que su jefe determinado no lo deja salir o le dan mucha carga y no le permiten gozar el refrigerio. Casi siempre es por denuncia. Entonces, mientras tú garantices que el trabajador goce efectivamente de su hora de almuerzo o su tiempo de refrigerio, pues ahí estaríamos cubiertos en ese lado, ¿no? Y con respecto a las tardanzas, por ejemplo, mis trabajadores a veces llegan un poco tarde, pero también a veces salen más tarde, es decir, hora extra. Yo lo que hago es pagarles las horas extras si es que, bueno, las compenso en sí al principio, las compenso y lo que quede de horas extras las pago, pero también soy consciente de que hay demasiadas tardanzas. ¿Yo puedo amonestarlos por esas tardanzas? Por Por más de que no supuesto que les... sí, Ah, sí por puedo supuesto que sí. amonestar por más que las compense. Es que las tardanzas, a ver, Ujú, ¿cómo es? A ver, una cosa es el tema no hay que confundir el tema del cumplimiento de la jornada de trabajo con el tema de la asistencia y otra cosa es el tema de la puntualidad. Si una persona llega tarde, por más que la compense o por más que, incluso hay empleadores que descuentan y creen que descontar ese tiempo de la tardanza es sancionar. Eso no es sancionar. Una cosa es pagar por el tiempo laborado, otra cosa es sancionar por la tardanza y otra cosa es compensar la tardanza. Entonces, estas figuras que se presentan no limitan el poder de sanción que tiene el empleador. Entonces, a pesar de que el trabajador está compensando para que no le descuenten, tal vez, de igual manera, él ha llegado tarde. O sea, la falta ya la ha cometido. Y tú estás totalmente habilitado, o bueno, ORH está totalmente habilitado a poder sancionar eso. De lo contrario, esta podría convertirse en una conducta repetitiva en tu organización y luego te va a traer contingencias posteriores, ¿no? Un tema de bueno, lo que me han comentado desde el sector empresa siempre es, ¿no? Que una persona llega tarde y luego todo el grupo de esa sección ujú. empieza a llegar tarde también.
Entonces, incluso esta conducta se va a poder ver reflejado, replicada por los compañeros del área donde esta persona está llegando tarde. Entonces, evalúalo, pero yo sí recomiendo que la sanción se aplique de manera oportuna, ¿no? Porque recordemos que también hay un principio de inmediatez. Y aplicando este principio de inmediatez no podemos dejar pasar tiempo, ¿no? Por ejemplo, no podría sancionar una tardanza que se ha cometido hace 3 meses, porque ya ha pasado mucho tiempo. Se hace de manera inmediata siempre. Ok, y con respecto al tema de las horas extras en feriado, ¿hay un cálculo especial de las horas extras en feriado o es el mismo? No, el cálculo para las horas extra en feriado, en principio sabemos que el decreto legislativo 713 indica que cuando una persona labora en un feriado, tiene derecho a la remuneración, perdón, cuando una persona labora en un feriado sin descanso sustitutorio, tiene derecho a la retribución correspondiente a la labor efectuada con la sobretasa del 100%, si es que no hay descanso sustitutorio. Esto para las horas ordinarias de trabajo en el feriado. Las horas que sean posteriores a, a estas horas ordinarias del feriado se pagan con el 25% adicional y el 35% a partir de la tercera. No es que se paga triple y adicionalmente al triple a las horas extra se adiciona el 25-35, ¿no? Sino como Ah, hora ya. ordinaria. Ah, ya, entonces normal como lo regular y el pago sí, claro, por trabajar feriado es el Claro. doble. Doble adicional. Por ejemplo, si una persona gana 50 soles diarios, al fin de mes él va a recibir 100 soles adicionales a su remuneración mensual por un feriado, ¿no? Entonces es un doble adicional a lo que él gana, porque una primera remuneración ya está incluida en su remuneración mensual, más las horas extra que hubiera elaborado, ¿no? Ah, ya, perfecto. Gracias. Bien, a ver, ¿es obligatorio marcar el horario de almuerzo? No es obligatorio marcar el horario de almuerzo, pero sí es obligatorio otorgar el tiempo de refrigerio y consignar el tiempo de refrigerio en el registro de asistencia. ¿A qué me refiero? Pues a los minutos que está saliendo el trabajador, ¿no? Pero no es obligatorio que el trabajador marque a qué hora sale y a qué hora vuelve del refrigerio. Eso sí no es obligatorio. Bien, ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias, señorita Alexandra, muchísimas gracias, Sunafil, y a los participantes también por su asistencia, por su participación. Antes de finalizar, me gustaría pedirles, si es que lo tienen a bien, activar su cámara para tomar una fotografía y esto colocarlo en nuestras redes sociales. Sí, los que deseen lo pueden ir activando. Bien, voy a proceder a tomar la fotografía. Bien. Bien, muchísimas gracias. Mencionarles también de que esta conferencia está siendo grabada y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Lo pueden buscar como Gremio Pymes. E invitarlos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, también como Gremio Pymes, para que puedan estar al tanto de nuestras próximas capacitaciones. Sí, muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muy agradecido, gracias por todo. Gracias. Muy agradecida.